Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 12 y primero de la segunda temporada de Lo Bello de Ser Enfermero, hablaremos acerca de las dificultades que tenemos al atender a un paciente con diabetes. Iniciaremos con una frase de Diane McKenty que nos menciona lo siguiente: aunque los días sean ocupados y la carga de trabajo siempre crezca, todavía hay esos momentos especiales en los cuales alguien dice o hace algo y te das cuenta de que has hecho una diferencia en la vida de alguien. Por ese motivo me convertí en enfermera. Con esta linda frase damos pie a la introducción. Y en esta parte de la introducción hablaremos un poco acerca de lo que es la diabetes, su fisiopatología, un poco resumida, los signos y síntomas y la epidemiología de la misma enfermedad. Cuando nosotros hablamos de diabetes, entendemos que es un conjunto de enfermedades metabólicas caracterizadas por un incremento de las concentraciones de glucosa en la sangre, conocida como hiperglicemia o hiperglucemia, que resulta de efectos en la secreción de insulina, de una actividad deficiente de esta hormona o de ambas, y aquí dependerá el tipo de diabetes que podamos encontrar. Hablando un poco de epidemiología, en México, reportes del INEGI en el año 2018 nos mencionan que aproximadamente 10.6 millones de personas tienen un diagnóstico establecido de diabetes. Sin embargo, hay otro gran importante número de personas que todavía no tienen ese diagnóstico establecido. De estos 10.6 millones de personas, la mayor cantidad la representan las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad y mueren al año aproximadamente 87.245 personas a causa de las complicaciones de la diabetes mellitus. Los factores de riesgo para que una persona desarrolle diabetes mellitus es el padecer hipertensión arterial, HDL o lipoproteínas de alta densidad menor a 35 miligramos sobre decilitro. Este es el famoso colesterol bueno, ¿sí? Y esta cifra menor a 35 miligramos sobre decilitro no tiene nada que ver con que el LDL o lipoproteínas de baja densidad, o también conocido como colesterol malo, esté aumentado. De hecho, puede estar en condiciones normales, pero si el HDL está bajo, entonces no tiene esa regulación, esa homeostasis, y por lo tanto tendremos un problema de hipercolesterolemia o hiperlipidemia. Los triglicéridos, que también puedan estar mayor a 250 miligramos sobre decilitro, algunas lesiones del tejido pancreático, la ingesta de fármacos como los diuréticos tiacídicos, los glucocorticoides en exceso e incluso la fenitoína, anticuerpos contra los islotes de Langerhans o contra la insulina, y esto lo vamos a encontrar específicamente en esa diabetes que nosotros vamos a clasificar como diabetes mellitus tipo 1. Alimentos ricos en grasa y carbohidratos, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, y en caso de cualquier otro tipo de diabetes que no sea la tipo 1, la edad mayor a 30 años también es un factor de riesgo. Dentro de los signos y síntomas más conocidos encontramos las 3P, la polidipsia, la polifagia y la poliuria. Polidipsia, que es sinónimo a muchas ganas de tomar agua o mucha sed, ¿ok? La polifagia, que es mucha hambre o muchas ganas de ingerir alimentos, y la poliuria, que es muchas ganas de miccionar, ¿ok? También presentan fatiga, debilidad, cambios repentinos en la visión, parestesias, entumecimiento de los dedos o pies, piel seca, lesiones tisulares y heridas que tardan en sanar, al igual que infecciones recurrentes a cualquier nivel de nuestro cuerpo, principalmente en la piel y a nivel pulmonar. Es por eso que los adultos mayores con diabetes mellitus tienen la obligación de vacunarse contra el neumococo en la versión de la vacuna para los adultos.
Entonces esto es muy importante, ¿no? También los vacunamos obligatoriamente contra la influenza y actualmente pues también se vacunarán contra el coronavirus cuando aparezcan los refuerzos de la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces esto es muy importante para que podamos contextualizarlo. Ellos tienen un mucho mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades o ya son enfermos de alguna crónico-degenerativa y por lo tanto tienen mucho más riesgo de presentar cualquier otro tipo de enfermedad, ya sea crónica o ya sea infecto-contagiosa. En cuanto a la fisiopatología, podemos imaginarnos un esquema que nos ayude a la representación de esta misma, donde en términos generales tenemos, imagínense un cuerpo o una persona que está ingiriendo alimentos. Entonces cuando esa persona está ingiriendo alimentos de cualquier tipo, ¿sí? Hay un aumento en la secreción de nuestra insulina, ¿no? Cuando nosotros estamos digiriendo esos alimentos en el estómago y pasan al intestino delgado o al intestino, ¿no? Entonces del páncreas salen jugos pancreáticos, del hígado y la vesícula biliar viene la bilis y algunas otras sustancias que permiten la degradación de ciertos tipos de alimentos como proteínas, lípidos, etc. Esto hace que se aumenten ciertos transportadores y ciertos receptores que van a mandar la señal de que también se libere la secreción de insulina. Cuando pasa esto, la insulina llega a ese lugar y traslada las proteínas, carbohidratos, lípidos y todo aquello que se convirtió en glucosa, ¿sí? Lo traslada al torrente sanguíneo, en donde específicamente en los músculos, en el hígado y en las células grasas. Todo esto que hace la insulina, ¿sí? Es para favorecer la absorción de la misma. Sin embargo, cuando tenemos una deficiencia de la secreción de insulina, es decir, una disminución de la misma o una deficiencia en el efecto propiamente de la insulina o de la calidad de la insulina, tendremos cierta falla en las siguientes funciones. Es decir, tendrá disminución en el transporte y el metabolismo de la glucosa para brindar energía, ¿sí? Disminuirá el estímulo del almacenamiento de glucosa en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. También perderá las señales que alertarán al hígado para detener la liberación de glucosa. Disminuirá el almacenamiento de grasa de los alimentos en el tejido adiposo. También causará un catabolismo disminuirá el catabolismo de la glucosa, de las proteínas y de las grasas, por lo mismo que no va a poder llevarlas ni transportarlas, y también disminuirá el aporte de los aminoácidos dentro de las células. ¿Por qué? Porque si la insulina, esta hormona, no funciona y no transporta la glucosa, entonces no vamos a tener la generación de la energía. Ustedes recordarán por allí el ciclo de Krebs, que es muy importante, en donde empezamos con oxígeno y glucosa y terminamos con la creación de ATP de acuerdo a la respiración celular por esos aminoácidos que se transportan adentro de la célula. Entonces es muy importante que entendamos esa parte específicamente en los pacientes con diabetes. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca también de la fisiopatología de la diabetes mellitus 1 y también de la diabetes mellitus 2. Ahorita vamos a contextualizar la diabetes mellitus 1. Esta se caracteriza por una destrucción de las células beta pancreáticas, que puede ser porque heredan una predisposición genética o tendencia al desarrollo de la enfermedad, o porque hay una combinación de factores genéticos, inmunitarios y ambientales que causan y generan una respuesta autoinmunitaria. Así, esta respuesta, que se va a considerar anómala, va a tener ciertas complicaciones, ¿sí? En la que esos anticuerpos que detectan a la insulina como algo extraño a nuestro cuerpo lo van a atacar, ¿sí? Y entonces los islotes de Langerhans producen en sus células beta pancreáticas una
insulina deficiente y también en menor cantidad, aumentando la glucogenólisis en el hígado, ¿sí? Y causando una hiperglicemia en ayuno. Esta hiperglicemia en ayuno puede exceder el umbral del riñón para la glucosa, que generalmente es de 180 a 200 miligramos sobre decilitro. Los riñones no pueden reabsorber la glucosa y esto aumenta la pérdida de líquidos y electrolitos, porque al igual que el sodio, la glucosa también barre el agua. Esta hiperglicemia en ayuno también va a aumentar la descomposición de las grasas, causando un exceso de cuerpos cetónicos, aumentando la cantidad de ácidos grasos, y esto, junto con la pérdida de líquidos y electrolitos, causará una deshidratación y una acidosis metabólica. Y al tener muchos ácidos grasos y una acidosis metabólica presente junto con deshidratación, el paciente puede llegar a caer en lo que conocemos como cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Okay? Entonces es muy importante que podamos entender que esta diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria, ¿okay? Y que es causada porque algo en nuestros genes, en el ambiente en donde vivimos, donde nos desarrollamos, o algún antecedente heredofamiliar, pues nos está causando estas complicaciones a nivel inmunológico. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos dos principales problemas. El primero es que la persona tenga una resistencia a la insulina. Y el segundo es que la secreción de la insulina sea anómala, es decir, que esté disminuida, ¿sí? Que sea muy poca insulina la que se está secretando, o la que se secreta es de mala calidad. ¿Okay? En cuanto a la resistencia de la insulina, hay una reducción de la sensibilidad tisular a la hormona, es decir, la insulina viajará por la sangre, pero no se podrá adherir a sus receptores específicos para poder transportar a la glucosa y convertirla en energía, ¿okay? Haciendo que ésta sea mucho menos eficaz, ¿sí? Esto tiene una complicación en la regulación para la liberación de la glucosa por el hígado y tiene que ver con factores genéticos, ¿okay? Sin embargo, esta diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 aparece en la edad adulta. Por eso es que hablábamos anteriormente de toda aquella diabetes que no sea la tipo 1 aparecerá después de los 30 años. Sin embargo, la tipo 1 aparece desde el nacimiento, ¿no? En la gran mayoría de las condiciones, o la van desarrollando en los primeros años de vida. El otro principal problema de la fisiopatología de la diabetes mellitus 2 es la secreción anómala de la insulina. Si las células beta no logran suplir la demanda incrementada de insulina, se elevan las concentraciones de glucosa en sangre. Esto generará diabetes mellitus 2. Sin embargo, de primera instancia, no causará catabolismo lipídico, ¿ok? Es decir, no se van a generar cuerpos cetónicos y no habrá cetoacidosis diabética, pero sí puede aparecer junto con algo que conocemos como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, que potencian este síndrome metabólico, y esto sí pueda generar un síndrome hiperosmolar hiperglicémico, o también conocido como coma hiperosmolar. Y aquí es donde mencionamos las dos complicaciones más importantes de la diabetes mellitus: la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Los métodos de diagnóstico de la enfermedad también han cambiado con el tiempo, y según la Asociación Americana de la Diabetes tenemos 4 criterios. El primero es que tengamos síntomas diabéticos más glucemia plasmática equivalente o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La medición se debe realizar a cualquier hora del día sin tomar en consideración el tiempo transcurrido de la última comida al momento de tomar la muestra. Los síntomas típicos son las 3P, la polidipsia, la polifagia y la poliuria en estos casos,
más la pérdida de peso no explicada. El criterio número 2 es que tengamos una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Aquí tendremos que considerar que el ayuno se define como la nula ingesta calórica durante al menos 8 horas. 3. La glucosa poscarga a las 2 horas. Este valor debe de ser equivalente o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. En una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba debe efectuarse como lo describe la Organización Mundial de la Salud, con uso de una carga de glucosa equivalente a 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en agua. Es decir, le vamos a preparar esta infusión al paciente y le vamos a pedir que la pueda ingerir, que la vaya ingiriendo lo más rápido que pueda, ¿sí? Y a las 2 horas de que termine de ingerir esta infusión, pues entonces nosotros le vamos a tomar una muestra plasmática de sangre y veremos si su glucosa o su glucemia es equivalente o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Es decir, si es menor a este rango, el paciente no tiene diabetes. Si es equivalente o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, el paciente probablemente tenga diabetes mellitus. El número 4 y el último y el más importante y el que más se utiliza actualmente para diagnosticar la diabetes es la hemoglobina glucosilada. Y un valor de hemoglobina glucosilada mayor o igual al 6.5% en ausencia de hiperglicemia inequívoca con descompensación metabólica aguda son los criterios que deben confirmarse para determinar que el paciente tiene diabetes. ¿Ok? Esta prueba solamente es necesario comprobarla un día diferente al que ya se hizo la primera vez. Es decir, no sé, hoy martes 5 de octubre se toma una muestra, un paciente, y sale con hemoglobina glucosilada de 7.5%. El miércoles o el jueves 6 de octubre o 7 de octubre se toma otra muestra y sale con hemoglobina glucosilada de 7.5%, más esta descompensación que puede aparecer con pérdida de peso, polidipsia, polifagia, etcétera, etcétera, nos va a dar la pauta de que el paciente en ese momento es diagnosticado al 100% con diabetes mellitus de tipo 2 específicamente, si se hace en un adulto mayor de 30 años, o de tipo 1 si es que se hace antes. Esto es muy importante. Esta prueba no debe de realizarse más de 2 veces, puesto que en las siguientes saldrá un resultado muy parecido a las anteriores. No tiene mucho margen de error. También es importante recordar y conocer una frase muy típica que usamos cuando estamos informando y enseñándole a nuestros pacientes. Tomamos parte de un dicho mexicano que nos dice que los niños, los borrachos y la hemoglobina glucosilada siempre nos dicen la verdad. Entonces tenemos que explicarle al paciente que debe de cuidarse sí o sí, porque aparte de que le mandamos a hacer una química sanguínea de 12 elementos o de 6 elementos que contenga glucosa, también pedimos que les hagan una prueba de hemoglobina glucosilada. Y de nada sirve que el paciente diga, bueno, ya se va a acercar la siguiente semana a mi consulta con nuestros compañeros de medicina, vamos a comer bien para que nuestra glucosa salga lo más controlado posible. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada va a valorar aproximadamente el porcentaje de glucosa en sangre de los últimos 3 meses. Entonces, la hemoglobina glucosilada siempre nos va a decir la verdad si el paciente se está cuidando o no se está cuidando, ¿no? Y esto también se verá reflejado física y anatómicamente, puesto que tendrán descompensaciones importantes, sobre todo pérdida de peso totalmente inexplicable. Después de saber que un paciente tiene diabetes mellitus, entenderemos que el tratamiento también es diferente para cada uno de ellos. Recuerden que también importa qué tipo de diabetes presenta el paciente. Aquí mencionamos a las biguánidas como la metformina. Considero que es el tratamiento más antiguo y que se sigue utilizando en la actualidad para controlar los niveles de glucosa en sangre, puesto que su mecanismo de acción es actuar como un antihiperglucemiante más que como un hipoglucemiante. Es decir, tiene un efecto mucho mejor y más duradero cuando se ingiere cuando el paciente está
en las horas de comida. ¿Okay? Se menciona que puede aumentar la sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, por lo tanto, requiere de la presencia de esta hormona para ejercer sus efectos. Es decir, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, específicamente. Esta parece actuar a 3 niveles. En el primero es a nivel del hígado, disminuyendo la producción de glucosa por inhibición de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Recordarán esos 2 pasos en el ciclo de Krebs, ¿no? Además favorece su almacenamiento como glucógeno sintetasa en el hígado. En el músculo y en los tejidos periféricos incrementa la captación y la utilización de la glucosa. Y en el intestino, porque retrasa y disminuye la absorción de la glucosa, además de que tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico del paciente, dando lugar a la disminución del LDL y de los triglicéridos. Si bien actualmente ya no es el fármaco de primera línea recomendado por la evidencia, sí es muy común encontrarlo, puesto que es muy barato y muy fácil de conseguir. Y entonces, pues recordando que la diabetes mellitus es una enfermedad específicamente de personas que tienen malos hábitos alimenticios, que podemos traducir en un país en vías de desarrollo tercermundista, pues tendremos que considerar también la economía de este tipo de pacientes. Entonces, por eso es que la metformina es muy común todavía en pacientes diabéticos. También podemos encontrar al grupo de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, como la alogliptina o linagliptina, ¿no? Son algunos ejemplos de este tipo de fármacos que también son antihiperglucemiantes, cuyo efecto, y como el nombre lo menciona, inhiben específicamente, pero también de forma reversible, a la enzima dipeptidilpeptidasa 4, enzima que se encarga de la degradación endógena de las incretinas, péptido similar al glucagón 1, y al polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, específicamente a estas dos incretinas, ¿ok? Así disminuyen la absorción de la glucosa a nivel intestinal y la secreción de glucagón en el hígado. También existen los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa, como la dapagliflozina y algunos otros fármacos que terminan específicamente en gliflozina, ¿no? Estos fármacos inhiben al responsable de la absorción renal de la glucosa filtrada por el glomérulo. Es decir, pasará la glucosa a nivel renal junto con la sangre y se filtrará, pero el riñón no la regresará de nuevo hacia la sangre, sino que la eliminará por la orina. Eso también es muy importante. Y por último están las insulinas, que son una creación sintética de la hormona que produce nuestro organismo, que nos ayuda, como ya vimos en la fisiopatología, a la recaptación de glucosa y a la absorción de la misma. Y de estas existen las de acción rápida, como la Aspart, la glulicina, la Simple y la Lispro, y también de acción intermedia, como la de Temir, la Glargina y la NPH. Algunas de las acciones que como enfermeros debemos cumplir con los pacientes que padecen esta enfermedad es el control de la glicemia capilar, manteniendo una glucosa de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Si es posible, se prefiere la administración de insulina subcutánea o intravenosa al uso de antihiperglucemiantes orales. La capacitación del paciente para llevar un control de su glucosa diariamente, con base en un plan de aplicación de insulina y una dieta balanceada. Valorar que el paciente no presenta hipoglicemia y actuar de inmediato si esto sucede, porque nos iríamos al otro extremo, ¿no? Y el paciente se descompensa y entonces podemos causarle allí una grave situación en ese momento. Valorar que el paciente no presente hipoglicemia, eso es muy importante. Administrar la insulina en la región periumbilical, rotando el sitio de punción con cada una de las mismas. Mantener una homeostasis hidroelectrolítica, reducir la ansiedad de los pacientes, mantener la piel hidratada y recortar las uñas de los pies del paciente para evitarle lesiones que puedan ocasionar complicaciones como el pie diabético, siendo también una de las más comunes que puede aparecer en este tipo de enfermedad. Recomendar terapia física y psicológica, ¿sí?, para que el paciente pueda tener ese apoyo en todos los aspectos, ¿no? Recordar que siempre vamos a ver a ese paciente como una persona, ¿sí?, que tiene respuestas humanas a la enfermedad, ¿no? Y que estas son físicas, sociales o biológicas, sociales y psicológicas principalmente, ¿no?
pero aún así no debemos dejar aparte las culturales y las espirituales, que son un conglomerado de acciones y situaciones que favorecen que esa persona tenga una buena salud. Todo esto con el fin de prevenir las complicaciones más severas como la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar, la enfermedad renal crónica y el infarto de miocardio. ¿Okay? Entonces estas son de las complicaciones mucho más severas, mucho más peligrosas de la diabetes mellitus en cualquiera de sus presentaciones, específicamente en la tipo 2, ¿no? Mucho más común. Hasta aquí el tema del día de hoy. Quiero comentarles que vienen sorpresas. Sigan con nosotros en redes sociales y en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Browser y otras aplicaciones. Aprovecho también para agradecer el apoyo enorme que nos han brindado en la República Mexicana principalmente, pero también a gente de Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España y Uruguay, entre muchos otros países. De verdad, gracias por escucharme. También para comentarles que si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Twitter, con el @gio_baruch, esto ambas con mayúsculas, G-I-O, ¿sí? La G mayúscula, _, B de bueno, ¿sí? B, Baruch con Z, Z-H, y o en Instagram como Lo Bello de Ser Enfermero. Así nos pueden encontrar actualmente. Abrimos una cuenta de Instagram, denos follow y pues ahí se van a estar enterando de qué es el tema siguiente también, de cuando vengan sorpresas, invitados, pues por ahí estaremos trabajando con ustedes también en Instagram. Y lo más pronto posible vamos a tocar ese tema que ustedes nos puedan recomendar, ¿sí? Y quienes tengan alguna duda o situación, pues aquí podemos hablar un poco acerca de eso y tratar de resolver las dudas más importantes. El siguiente capítulo, el número 13, hablaremos acerca de la hipertensión arterial y la enfermería. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.